Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Es un gusto estar un jueves más de reflexión para que podamos conversar, para que podamos platicar, para que podamos reflexionar sobre temas que son importantes, tanto para su servidora, pero que también deberían de estar en la agenda pública o temas que deberíamos de tomar en consideración para nuestras reflexiones, al final de cuentas, hasta para el día de vivir, a veces temas que se invisibilizan en medio de tanta bomba mediática que surge y que podemos perder la vista también de estos asuntos que deben de ser importantes y de los que deberíamos de estar hablando. Como siempre le he dicho, lo bonito de plataforma es que cada uno y cada una de los panelistas tiene este espacio para poder reflexionar desde su punto de vista. Cada uno y cada una con una agenda propia, para poder poner sobre la mesa, compartir con ustedes que nos ven y que nos escuchan, cuáles son nuestras opiniones y nuestras reflexiones. También ustedes pueden participar por medio del canal de YouTube, pueden dejar sus comentarios ahí. Siempre los incentivo a que lo hagamos en el marco del respeto. Tenemos el derecho a la libertad de expresión, tanto ustedes como yo, y lo bonito de estos programas es que hacemos el ejercicio de escuchar programas diversos, tomar estas reflexiones y en base a esto tomar posturas más informadas. Entonces continuemos ejerciendo esos derechos. Yo se los menciono que aunque no responda todos sus comentarios, los leo, los interiorizo, tomo sus recomendaciones, especialmente aquellos comentarios que son propositivos y que van orientados en línea pues a que toda esta experiencia mejore tanto para ustedes como para nosotros. Y bueno, espero que hayan tenido una bonita vacación, una bonita Semana Santa, que hayan logrado disfrutar con sus seres queridos, haber podido ir a algún lugar que ustedes querían. Sigamos cuidándonos, siempre hacemos este llamado. Ya vimos que la aplicación de la vacuna va avanzando acá en el país. Ya se vacunó a buena parte de el personal médico, los maestros, la PNC, los militares, y ahora pues ya se abrió un portal donde pueden revisar si tienen una cita destinada para recibir la vacuna, y se ha priorizado pues aquellos adultos mayores de 80 años, entiendo, que tienen alguna enfermedad crónica. Entonces hagan esto, visiten la página, revisen si ustedes, sus abuelitos o alguna persona que conocen, algún vecino que tal vez no tenga acceso a redes sociales, que tal vez no tenga acceso a revisar la plataforma para ver si si tienen esta cita. Esperamos que sí. Y si padecen alguna enfermedad crónica y no están incluidos, pues hay que ver las maneras de cómo solicitar que nos incluyamos. Aprovecho este pequeñito comercial con respecto a la vacuna, incentivar a que pues, la vacuna nos protege a nosotros, pero también protege al resto. Hay muchísimos mitos, muchísimas noticias que están tratando de desinformar. Estas son vacunas que pues, al final de cuentas han pasado por un proceso de estudio, un proceso de prueba. Si bien no es que está 100% comprobado cuáles son sus efectos y pueden haber algunos efectos secundarios, pues en la mayoría de los casos generan inmunidad, no generan efectos secundarios tan drásticos. Estoy súper feliz que algunos padres de mis mejores amigos ya han sido vacunados. Entonces vamos viendo pues cómo todo esto va avanzando, otros ya tienen su cita y todo ha marchado en orden. Así que hay que seguir incentivando a los que tenemos alrededor, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a que se vacunen. Pues ya estamos súper acostumbrados a diferentes tipos de vacunas, así que es importante que esta vez también lo hagamos, especialmente pues, con un virus que nos ha generado tanto daño y tanto problema. Y entonces, comenzando con el programa de hoy, quería hacer un programa que fuese complementario a varias de las dudas que recibí o comentarios que recibí
con mi programa pasado, que era referente al caso de Victoria. Victoria Salazar, para quienes no estuvieron en este programa, Victoria Salazar era esa salvadoreña que vivía en México con una visa humanitaria. Y ahí en México pues fue sometida por los policías federales en un lamentable hecho hasta que la asesinaron. Pues Victoria al final deja huérfanas a 2 niñas. Una investigación posteriormente que se realizó evidenció que ella había huido de El Salvador por violencia basada en género, huía al final de persecución por su pareja y había ido a pedirle al gobierno de México al final de cuentas que la protegiera. Por eso es que también ella tenía una visa humanitaria y estaba residiendo en ese país. Y lo que pasó fue que, lastimosamente, fue asesinada por agentes del mismo gobierno que debían protegerla. Y entonces yo hacía algunos comentarios tanto por medio de este programa y también lo hacía en Twitter, que es una red que uso bastante, y comentaba un poco sobre la corresponsabilidad que hay entre El Salvador, pero también entre Estados Unidos en cuanto a la migración indocumentada. Y me hacían mucho la pregunta, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos con que la gente se vaya? Si al final de cuentas, los responsables de no darle las condiciones dignas y mínimas, la seguridad a los ciudadanos es el país, nuestro país. Y creo que aquí tienen mucha razón, en el sentido en que los primeros responsables, y no vamos a eximir de responsabilidad a nuestros gobiernos, con nuestros gobiernos me refiero a los gobiernos de la historia reciente, los gobiernos pasados también, que han tenido la responsabilidad de crear condiciones dignas en nuestros países, de trabajar por la calidad de vida de las y los salvadoreños y que no han sabido hacerlo. Y que como sabemos, y como ya la población está bastante cansada, al final de cuentas llegaron a buscar sus propios beneficios, a buscar beneficios de sus colegas, a generar políticas públicas extractivas que al final de cuentas ponían en mayor pobreza, vulnerabilidad a los salvadoreños. Y luego vinieron las olas de violencia. Los primeros responsables de no tener condiciones dignas en nuestro país y de forzar a los salvadoreños y a las salvadoreñas a que se vayan del país es El Salvador. Pero hay más involucrados en esto. Y es que la migración indocumentada no es algo que puede verse solamente como el país expulsor y ya. La migración indocumentada es un fenómeno regional que tiene causas complejas y causas bastante históricas, que es allí el punto en el que quiero hacer énfasis en el día de hoy. Porque es que yo insisto en decir, sí, somos los primeros responsables en trabajar arduamente por combatir las causas estructurales que generan la migración indocumentada, pero también hay más responsables, hay más involucrados en este juego. Muertes como la de Victoria, por ejemplo, muertes como la de Victoria, tienen que ver, sí, uno, con el país que la obligó a ella a irse, en este caso, que no le dio la protección que ella necesitaba, que era El Salvador, pero tiene que ver también con las vulneraciones que hace México de los migrantes que bajo responsabilidades internacionales tienen la obligación de proteger también, especialmente solicitantes de asilo como Victoria, que huyen de persecución y piden a segundos países que las protejan. Y entonces vemos cómo esos países, en lugar de darles protección que deberían, la vulneran. Y en el caso de Victoria, hasta la asesinan. Y también hay otros responsables. Por ejemplo, las políticas que desarrolla el gobierno de Estados Unidos, que en lugar de proteger a los migrantes, los pone en mayor vulnerabilidad. Algunas de ellas, por ejemplo, este protocolo de protección al migrante, que así se llama, que realmente de protección no tenía nada. Las organizaciones allá en USA le llamaban el protocolo de persecución del migrante, que lo que hacía es que cuando los salvadoreños o cualquier persona
iba a solicitar asilo a Estados Unidos, que es un derecho, y solicitar asilo, cruzar una frontera, ya sea sin documentos, y llegar al territorio y solicitar asilo, es un derecho. Y de hecho hay reglamentos internacionales, normativa internacional que lo ampara, pero resultaba que cuando estas personas entraban, las obligaban a volver a México y a esperar ahí todos sus procesos. Miles de personas esperaron hasta un año, más de un año, familias enteras esperaron en México. Y al final los obligaban a esperar en algunas de las ciudades más peligrosas en este país, como Tijuana, por ejemplo, Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque se toman medidas con el objetivo de prevenir la migración, erradicarla, pero desde un enfoque punitivo, que es lo que tratan de hacer estas políticas. Y no desde el enfoque que debería de ser, que es trabajar en las causas que están generando que estas personas huyan. Pero eso es un poco en cuanto al abordaje actual. También quería contarles un poco, y que habláramos, reflexionáramos un poco desde la perspectiva un poquito más histórica. Y es acá, creo, donde podemos también encontrar argumentos y justificaciones para decir la migración indocumentada es corresponsabilidad de El Salvador como país de origen, pero también de Estados Unidos como país receptor. Estados Unidos ha tenido una intervención histórica en nuestro país. Ha estado involucrado en nuestros asuntos internos, históricamente, desde antes incluso de la guerra civil. Países que yo creo que sí es importante promover la cooperación entre países, promover el trabajo, la hermandad, promover la diplomacia sana y balanceada. Pero luego veíamos un país que trataba de intervenir en asuntos internos. El embajador, por ejemplo, el embajador que teníamos recientemente, el embajador Johnson, él incluso se involucraba en temas que tenían que ver con nuestra Constitución, a veces hacía comentarios, una vez hizo un comentario hasta burlesco en Twitter, que no tienen nada que ver con diplomacia o cooperación internacional entre países. Eso ya es involucrarte en asuntos internos, que deberían de respetarse y debería de respetarse la soberanía de los países. Y entonces vemos históricamente cómo Estados Unidos ha estado involucrado en el país y no de la mejor manera. En la época de la guerra, por ejemplo, estaba buscando unos datos para compartir con ustedes. En la década del conflicto, Estados Unidos invirtió 1.000 millones en ayuda militar en El Salvador para combatir a los insurgentes de izquierda en ese momento. Pero lo que hizo fueron 1.000 millones de dólares invertidos en armas, invertidos en entrenamiento militar. Y vienen a países, al final de cuentas, pobres, vulnerables, nos llenan de armas, le enseñan a los militares estrategias, estos mismos militares que hicieron masacres, que asesinaron, en teoría contra la insurgencia, pero al final vulneraron los derechos y al final atentaron contra la vida de miles de salvadoreños y salvadoreñas. Y también otro dato que es irrelevante, solo en el año fiscal de 1990, El Salvador estuvo en el ranking como el primer país en Latinoamérica que recibió más inversión militar de parte de Estados Unidos. Imagínense una región como Latinoamérica y que Estados Unidos prefiera que va a ser El Salvador el país donde más va a invertir en ayuda militar. Y son decisiones que tomaron sus políticos, sus diplomáticos en ese momento para tratar de tener el control en nuestro país. Y entonces apoyaron a perpetuar una guerra y hacerla más sangrienta. Una guerra que comenzó a dar origen a olas de desplazamiento forzado, a olas de migración forzada. Salvadoreños que entonces
huían dentro del territorio salvadoreño, huyendo de la guerra, y luego comenzaron a huir hacia otros países. Y comenzaron a huir principalmente hacia Estados Unidos, donde ya probablemente habían algunas redes de apoyo. Y entonces, durante la época del conflicto, un conflicto acrecentado por esta injerencia extranjera que teníamos de parte de Estados Unidos, durante esta época del conflicto entran en alza estos flujos de migración forzada hacia Estados Unidos, que eran salvadoreños que huían para protegerse. Ya hace un par de años yo estaba en Maryland y platicaba con un salvadoreño que él ya lleva varios años viviendo en Estados Unidos, y él me contaba que él se había ido en la época del conflicto porque lo habían reclutado de manera forzada en la Fuerza Armada, lo había reclutado de manera forzada para hacer algunas actividades así en el campo, y un día él huyó, aprovechó un descuido y salió con otro de sus compañeros y huyó, y en ese momento él decidió ni siquiera visitar a su familia, sino que irse directamente hacia Estados Unidos. Y así veíamos casos de casos. Salvadoreños que probablemente querían vivir en su país, pero si lo hacían, su vida estaba en riesgo. Y entonces eran forzados a huir hacia Estados Unidos. Y uno de los comentarios que me hacían acá es que me decían, no, pero es que nadie los fuerza. Pero hay que ver las condiciones también. ¿Será que si te quedas vas a tener la seguridad, la vida digna? Aunque no necesariamente te estén poniendo una pistola en la cabeza, pero si las condiciones te están obligando a irte, sí, se llama migración forzada. Y entonces comenzó esta ola de desplazamientos, de migración forzada, que comenzó a establecer comunidades de salvadoreños en Estados Unidos. Y hay un libro, este libro que se llama El Niño de Hollywood, de los hermanos Martínez, donde ellos cuentan un poco sobre cómo estos salvadoreños, que muchos de ellos eran niños, adolescentes, jóvenes, que habían aprendido, que habían crecido en un entorno de guerra acá en el país, que habían aprendido a manejar armas, que al final de cuentas habían vivido en ese entorno de defensa, y luego se tratan de establecer en Estados Unidos, un país donde no hablaban el idioma, donde la cultura era distinta, un país históricamente racista, donde a los migrantes de color se les veía de menos. Y entonces este país, en lugar de ver que estaban llegando estos migrantes de un conflicto que este mismo país, Estados Unidos, estaba perpetuando, en lugar de darle protección y algunas condiciones mínimas, pues se les excluyen. Y entonces estos jóvenes que se comenzaron a sentar en barrios, principalmente en el área de California, lo que encontraron fue el apoyo de las pandillas que estaban en las calles. Y comienzan entonces a agruparse entre estas pandillas para también protegerse entre ellos de otras pandillas, mexicanas principalmente, o pandillas de comunidades negras que ya estaban instaladas allá y que querían amedrentarlos y querían agredirlos. Y luego, posteriormente, estos chicos, al final, se involucran en las pandillas y desde este país, desde Estados Unidos, son deportados a El Salvador a mediados de los 90. Y entonces Estados Unidos deporta una ola de salvadoreños que tenían antecedentes criminales, muchísimos salvadoreños que pertenecían a las pandillas, y los mandan a que estuviesen libres en nuestras calles. Y es así como también comienza la fuerte ola de violencia que hasta ahora estamos resintiendo en El Salvador. Y son estos pequeños hechos, la intervención que ha tenido históricamente nuestro país, la deportación de salvadoreños con antecedentes criminales, incluso pandilleros, a nuestras calles, las que ahora han continuado generando las causas estructurales que generan migración forzada.
Por eso es que insisto, y esa es la reflexión que quería traerles el día de ahora, la migración forzada es corresponsabilidad del Salvador, la responsabilidad primaria, pero también es responsabilidad de Estados Unidos. Y las soluciones las vamos a encontrar trabajando en conjunto. Las soluciones se van a encontrar porque es ahí a donde queremos llegar. Yo creo que sí es importante evidenciar la corresponsabilidad, pero al final de cuentas lo que queremos es buscar soluciones, trabajar en conjunto y que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado, por ejemplo, estas altas inversiones en militarización que crearon estas olas de desplazamiento y de violencia. Hay que hacer las cosas distinto y es por eso que es importante que sepamos este pasado, para que ahora, en la nueva búsqueda de soluciones, prioricemos la inversión en oportunidades, en educación, en trabajo, prioricemos el desarrollo de una vida digna y no más inversión en armas y en militarización. Muchísimas gracias por sintonizarme y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, en su programa de plataforma de TVX.